Muy buenas noches para todos, siendo ya pues las 8 de la noche de hoy lunes 10 de febrero, vamos a dar inicio a la sesión sincrónica pues que está programada para el día de hoy. Vamos a ir de una vez entonces al material, pues dándoles la bienvenida y agradeciéndoles por aceptar la invitación a este espacio. Entonces voy a proyectar de una vez la presentación pues que tengo preparada. Em, Como se observa pues en la publicación de invitación a la sesión, la competencia que vamos a trabajar el día de hoy pues es ejercer los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo al reconocimiento de la dignidad. Es una competencia que tiene 5 resultados de aprendizaje. Pues vamos a evaluar cada uno de los resultados con una evidencia diferente. Pues esta competencia se trabaja con los dos cursos de ATSO al mismo tiempo, el 272-1449 y el 272-1450. Bueno, los objetivos de la sesión, primero, pues es socializar las evidencias que ustedes van a tener que desarrollar a partir del día de hoy. Ya en la plataforma pues están habilitadas estas 5 evidencias y pues el tiempo que van a tener para desarrollarlas es hasta el próximo 23 de febrero, es decir, que van a tener 2 semanas para la realización. Vamos a revisar cada una de esas evidencias, repasando, digamos, qué deben hacer y asimismo, pues haciendo una conceptualización teórica de esos conceptos que ustedes deben tener claros, eh, pues para poder desarrollar las evidencias. Vamos a hacer un repasito de la ruta de entrega, de por dónde las van a subir y pues como una puntualización o recordarles pues lo importante de cumplir con las fechas de entrega. Entonces, pues esta es una competencia muy importante, pues que en común acuerdo entre las centrales de trabajadores y el gobierno nacional decidieron pues incorporar en todos los programas de formación del SENA esta competencia, porque pues ellos consideran muy importante que ustedes como aprendices pues desarrollen pues esas capacidades en torno pues al ejercicio de los derechos fundamentales del trabajo, ¿sí? Y pues hay una política pública en torno al tema pues del trabajo decente, digamos, fomentar en los ciudadanos esa ciudadanía activa, una ciudadanía consciente, participativa, ¿sí? Que las personas sepan cuáles son esos derechos que como trabajadores tienen, ¿sí? En Colombia. Entonces, las 5 pues, evidencias que vamos a desarrollar, todas están fundamentadas dentro del marco de esos derechos humanos laborales, puntualmente en esos derechos que cada uno de ustedes tiene frente al trabajo, frente a unas condiciones pues laborales justas y pues sabiendo, ¿no? Que muchos de estos derechos no siempre se garantizan, ¿sí? Asimismo, pues hay unos derechos humanos que están vinculados pues a los derechos de los trabajadores y que se denominan derechos humanos laborales, ¿sí? Y obviamente pues esto se encuentra comprendido dentro de la Constitución pues política de Colombia. Entonces, básicamente, con estas 5 actividades que vamos a desarrollar, o que ustedes van a desarrollar en estas 2 semanas, pues yo espero que ustedes desarrollen esa actitud como activa y de defensa a la hora de hacer respetar pues esos derechos que como trabajadores tienen y pues teniendo en cuenta que es una expresión de esa conciencia colectiva que el SENA busca que ustedes empiecen a desarrollar. Entonces, las evidencias son 5, un taller sobre el trabajo como factor de movilidad social, que tiene fecha de inicio el día de hoy y fecha de cierre el 23, una infografía sobre la huelga, pues que es uno de los derechos fundamentales que tienen los trabajadores, un cuadro comparativo sobre unos derechos que también se tienen, que ya los vamos a ver en detalle,
puntualmente el derecho de petición, la acción de tutela y la queja. Van a elaborar un texto argumentativo sobre 3 temas también que se pueden escoger y la última evidencia es una presentación. Ya pues vamos a ver en detalle en qué consiste cada una de las evidencias. Entonces vamos a hablar de la primera. Al final de cada una de las evidencias, pues yo voy a dar el espacio para que ustedes resuelvan sus dudas, sus inquietudes si las hay respecto pues a la evidencia. Entonces la primera es un taller que se denomina el trabajo como factor de movilidad social. El código de la evidencia es el 210.201.501 actividad aprendizaje 2. Ya pues las fechas las mencionamos. Entonces, ¿de qué se trata esta actividad? Entonces, acá lo que vamos a hacer básicamente es explorar cómo ha cambiado el trabajo a lo largo de la historia, ¿sí? Y cómo esto afecta, pues, nuestra realidad actual. O sea, qué desafíos está enfrentando los trabajadores en el momento en el que nosotros estamos ahora. Entonces, lo que se espera acá es que ustedes puedan conectar esa propia experiencia que ustedes como trabajadores tengan, ¿sí? Con la de la comunidad en donde ustedes interactúan en el marco, pues, de la dignidad laboral. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Ustedes deben resolver, pues, unas preguntas que aparecen allí en la guía de aprendizaje. Entonces, primero, ¿cuáles son esas actividades económicas más importantes de su municipio o su región? ¿Sí? Si, digamos, están en un lugar pues industrializado o de pronto estar en un lugar donde la principal actividad económica de pronto son las actividades agropecuarias, ¿sí? O ganaderas, no sé, de pesca, no sé. Después van a hacer una breve pues descripción de cómo es el trabajo en ese municipio o región en donde ustedes viven, es decir, si los trabajos son formales o son informales, si de pronto hay empresas grandes en donde emplearse o hay más trabajo informal, es como una contextualización. Después, ustedes pues van a consultar en el material de estudio que se llama Derechos Fundamentales del Trabajo, pues que lo encuentran en la plataforma. ¿Cuáles son esos fundamentos económicos del trabajo? Y van a elaborar como una línea de tiempo en la que van a ubicar los periodos históricos del desarrollo laboral y las principales características pues, de cada uno. Entonces, para poder hacerlo, pues tienen que leer el material de estudio. Acá, entonces, vamos a hacer pues la conceptualización de esos elementos que ustedes deben tener claros para poder desarrollar la actividad. Entonces hay unos conceptos que son las dimensiones del trabajo, ¿sí? Que son la dimensión antropológica, la dimensión sociológica, la económica y la jurídica. ¿Sí? Cada uno de esos aspectos pues tiene unas características y unas particularidades. Entonces, la evidencia que ustedes van a desarrollar, pues es un trabajo en el que deben cumplir con la siguiente estructura: un título, una introducción, la solución de las preguntas que se plantean, las que vimos arriba, el mapa conceptual de esos conceptos teóricos y la línea de tiempo con cómo ha sido la evolución del trabajo a lo largo de la historia, finalmente las conclusiones y la bibliografía. Entonces acá pues vamos a hacer como una conceptualización sobre esos elementos pues teóricos en cuanto a la evolución que ha tenido el trabajo. Entonces pues acá es muy importante primero definir cuáles son esas dimensiones eh, que tiene el trabajo. Sí, entonces partimos de la dimensión pues antropológica. Desde una perspectiva antropológica, valga la redundancia, pues definimos que el trabajo es una actividad que es esencial en la vida de cualquier persona y que va mucho más allá simplemente de ganarme un sueldo pues para poder subsistir, ¿sí? El trabajo no debe mirarse desde esta dimensión antropológica solamente como una fuente de ingresos, sino también como un espacio
en donde el individuo o nosotros desarrollamos esa identidad, ¿sí? Interactuamos con otras personas, compartimos un espacio laboral y asimismo el trabajo nos dignifica. O sea, una persona que trabaja, obtiene unos recursos, puede, digamos, comprar comida, vestirse, viajar, darse una calidad de vida y asimismo a su entorno, pues dignifica, digamos, el sentir y el ser de esa persona. Entonces, por ejemplo, un artesano no solamente vende por el objetivo de vender sus productos, sino que también transmite esos conocimientos a su entorno, a su descendencia, enseña, digamos, un arte. Bueno, la otra dimensión del trabajo que se debe tener clara para poder crear esa línea de tiempo es la dimensión sociológica. Entonces, desde este punto de vista sociológico, el trabajo pues también le da una estructura a la sociedad, ¿sí? Define unos roles dentro de la sociedad y estas relaciones laborales también influyen en la organización social y en la distribución del poder y de los recursos. Hay unos países que están mucho más desarrollados que otros y pues obviamente eso también tiene un concepto de trabajo ligado a eso, ¿sí? Eh, es importante pues tener en cuenta también esta parte. Después hablamos de la dimensión económica. Entonces aquí tenemos que mencionar que el trabajo pues es un factor de producción, ¿sí? Para cualquier sistema económico y para, pues, para cualquier país. Es el medio por el cual nosotros generamos ingresos y también contribuimos pues al desarrollo económico de un país, ¿no? Si un país pues tiene altos niveles de desempleo o de empleos informales, pues como es el caso de Colombia, donde no hay unas condiciones laborales justas, pues la economía tiende a no ser muy fuerte. Por el contrario, si el país tiene altos niveles de empleo formal, condiciones laborales justas, pues digamos que hay un progreso no solamente económico, sino también en la calidad de vida pues, de sus habitantes. Y la dimensión jurídica, digamos que se debe tener en cuenta, que es como la base de esta competencia, pues porque el trabajo también está regulado por unas normas, ¿sí? Y estas normas lo que buscan es precisamente garantizar esos derechos de los trabajadores y establecer unas obligaciones de parte de los empleadores, ¿sí? Para que los trabajadores no solamente ayuden con su mano de obra, sino pues que también obtengan, digamos, unos ciertos derechos y un reconocimiento por esa labor que desempeñen. Entonces, digamos, el derecho a un salario mínimo, a que si se trabajan horas extras, pues sean reconocidas, a vacaciones, a prestaciones sociales y a todas estas cosas, pues que permiten que la calidad de vida de las personas sean mejores. Entonces, digamos que en resumidas cuentas, el trabajo pues hace parte de nuestra vida porque nos dignifica, nos permite, digamos, crecer económicamente y también pues aportarle a una sociedad. Entonces, lo que se va a hacer acá, pues es resolver las preguntas que están planteadas, que ustedes elaboren esa línea de tiempo y pues para poder hacerlo deben realizar como la lectura del material de estudio de derechos fundamentales de los trabajadores. Para pasar a la segunda evidencia, pues antes preguntarles si es clara la primera actividad o hay alguna duda, pregunta o inquietud con respecto al taller uno. No, señor, por mi parte no hay dudas. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a desarrollar, hablar de la segunda evidencia. Es una infografía. No me voy a detener, pues, Profe, señor. qué pena, es que yo estaba revisando la ruta donde está la actividad, pero a mí no me aparece así como marcada, así como la tiene usted, la del taller. ¿Cómo le aparece? Pues hay una que dice que es la 210.201.500
1, Ujú. AA1, EB01. Esa es la que dice, pero apenas dice taller. Sí, lo que pasa es que en la plataforma aparece con el nombre, pues así, genérico, taller. El otro dice, creo que mapa, dice infografía solamente. Yo pues contextualizo sobre cuál es el tema del taller y pues de la infografía. O sea, Sí, ustedes deben, señor. sino que es que digamos también como ahí sale marcada que es la AA2, EB01. Pues pensé que de pronto había algún error o algo, pero bueno, sí se comprenden. No, Entonces, ahorita revisamos, pero sí, o sea, usted simplemente tiene que guiarse por el código que aparece en la plataforma, digamos, si dice taller, con el mismo que aparece en la guía de aprendizaje y allí pues la carga. Pero pues son solamente las 5, o sea, solo hay un taller, solo hay una infografía, solo hay un cuadro comparativo, solo hay un texto y solo hay una presentación. Entonces las evidencias en Sayuna aparecen con el nombre de pila taller, infografía, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. listo, listo, Vale, listo, listo. bueno. De hecho, estoy mirando que ahora tiene el nombre tuyo, Camilo Tejada. Sí, sí, yo esta tarde que se las estaba configurando, les puse mi nombre, pues como para que se guiaran también y relacionaran, y así mismo pues para que la profe Maritza sepa cuáles son las evidencias de cada instructor, porque como es que nosotros también cuando hacemos las reuniones de desarrollo curricular, pues hay instructores que se demoran un poco más en calificar, entonces de esa manera, pues para no estar enviando mensajes masivos, la líder de la ficha ya sabe cuáles son las competencias de las evidencias de cada instructor y si de pronto ese instructor no ha evaluado algo, pues se dirige solamente a él. Entonces para eso lo estamos como personalizando de esa manera. Bueno, entonces continúo. Les decía que la segunda evidencia es una infografía, puntualmente sobre el derecho a la huelga. Pues no me voy a detener a explicar cómo deben crear la infografía, porque pues es una actividad que ustedes ya han desarrollado en otras competencias, ya digamos cómo se hace la infografía, pues saben hacerlo. Más allá de cómo hacerlo, es qué contenido le voy yo a incluir a la infografía, es decir, el ejercicio de lectura y de apropiación de los conceptos, porque pues ya existen muchas plataformas, Canva, bueno, que hacen infografías y uno simplemente lo único que tiene que hacer es escoger el diseño y irle, pues incluyendo la información. Aún así, ahí en la evidencia hay un anexo que dice cómo crear la infografía, pues por si ustedes quieren profundizar. Yo pues no voy a hacerlo por cuestiones de tiempo, me interesa más la conceptualización teórica. Entonces, en esta actividad lo que ustedes van a hacer es representar, pues de manera gráfica, a través de la infografía, el derecho a la huelga y cómo ese derecho está regulado, pues tanto en Colombia como a nivel internacional. Entonces, los pasos a seguir acá son leer el componente formativo, derechos fundamentales del trabajo, que es el mismo que deben leer para la actividad que acabo de explicar, y van a elaborar una infografía que dé respuesta a estos tres interrogantes. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para ejercer ese derecho a la huelga? ¿Y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan ese derecho a la huelga? ¿En dónde van a encontrar esas respuestas? En el material de estudio. Entonces, ¿qué conocimientos tienen que tener ustedes para poder desarrollar la actividad? Pues primero, saber precisamente qué es la huelga, ¿no? Porque pues de eso se trata la infografía. Entonces, la huelga, digamos que es cuando los trabajadores suspenden de manera colectiva, o sea, no uno solo, sino varios, de manera voluntaria y de manera temporal el trabajo, pues en una determinada jornada laboral, con el objetivo de ¿qué? De presionar a los empleadores para una mejora en las condiciones laborales, ya sea porque desean un incremento de sueldo o porque desean que les mejoren de pronto los puestos de trabajo. Bueno, digamos que hay muchas razones que también se explican, cuáles sí y cuáles no aplican. Esto es un instrumento de acción sindical
¿sí? Que lo que busca pues es equilibrar esa relación precisamente entre empleadores y empleados, ¿sí? Por ejemplo, que los trabajadores de una empresa de transporte deciden suspender las labores después de varias negociaciones fallidas con el empleador para exigir mejores condiciones salariales y de seguridad. Pero para poder ejercer ese derecho a la huelga, pues tienen que haber unas condiciones, ¿sí? Entonces hay una muy importante que, digamos, es la negociación colectiva. La negociación colectiva, ¿qué es? Que la huelga no la puede realizar una sola persona, ¿sí? Sino un grupo de personas que deben estar representadas, ¿por qué? Por un sindicato. Entonces, el líder de ese sindicato es el que toma la vocería y a nombre de todo el grupo de trabajo, pues es el que va a negociar directamente con el empleador, ¿sí? Se debe hacer una votación mayoritaria de los trabajadores para que la huelga sea declarada y esa votación pues es de 50 más 1. Es decir, el 50 más 1 de los trabajadores debe estar de acuerdo con iniciar la huelga, no porque uno solo quiera o porque el 20 o el 30% quieran hacerlo, pues se puede hacer. Otra condición para desarrollarla es que debe haber una notificación con previo aviso al empleador. Si se decide ir a huelga, deben informar formalmente al empleador, ¿sí? Qué día se va a hacer, eh, en qué horario, porque no puede ser, no, mañana vamos a ir a huelga, ¿sí? Eso se debe avisar. ¿Por qué? Por ejemplo, sectores como el de la salud, si van a huelga, pues obviamente se estaría infringiendo también el derecho a la salud de unos pacientes y pues no se puede ir a huelga porque ya habría, digamos, de por medio muertos, personas que tienen programadas cirugías. Entonces, la huelga siempre debe ser programada, sí, debe haber un preaviso. La huelga debe ser también pacífica, ¿sí? No debe haber daño a la propiedad, no se puede hacer uso pues, de la fuerza, no se puede bloquear las vías públicas, ¿sí? Digamos que es otro de los requisitos. No puede afectar los servicios esenciales. Digamos que por lo menos el servicio de la salud, el sector de la salud es un sector que también está amparado y se prohíbe, digamos, hacer huelgas. También el ejército, la policía, es decir, la seguridad pública, el sector de la justicia, los jueces y los fiscales y el transporte aéreo tampoco. Entonces, eso también se debe tener en cuenta. Y para hablar de normativa, que es la otra pregunta que hace la guía, pues en la Constitución Política del 91 hay unos artículos, puntualmente el artículo 56 reconoce ese derecho a la huelga, pero también hace unas restricciones a cuáles servicios sí y cuáles no incluye. También hay un artículo que es el 429 al 449 del Código Sustantivo del Trabajo. Este código pues regula ese procedimiento legal para poder declarar la huelga y las condiciones que tiene. Y pues hay unos convenios también internacionales de la Organización Internacional del Trabajo que también digamos que regulan de manera general y de manera global ese mecanismo y ese derecho. Creo que es el convenio 87 y el convenio 98 de la OIT. Esto lo van a encontrar en el material de estudio. Bueno, entonces lo que van a entregar acá en la segunda evidencia, pues es la infografía dando respuesta a esos interrogantes pues, que acabamos de plantear. Entonces, ser muy puntuales con la información que allí se les pide. Si van a incluir imágenes, pues que sean imágenes relacionadas. Si le quieren hacer una pieza mucho más profunda, pues pueden incluir hipervínculos, pueden incluir, los hipervínculos son enlaces que lleven de pronto al lector o al que esté leyendo la infografía a un video o a un artículo, porque obviamente las infografías pues no deben ser recargadas, no deben ser lo más llamativo a nivel visual. Entonces, cuando uno quiere que la infografía le quede completa, se recomienda incluir hipervínculos que me permitan como lector pues profundizar. Bueno, ¿hay alguna duda, pregunta con la segunda evidencia?
No, profe, por mi parte no tengo dudas. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar de la tercera. La tercera evidencia es un cuadro comparativo, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es comparar unas herramientas que son clave para defender precisamente esos derechos frente al Estado o frente a las empresas, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer es construir un cuadro comparativo en que ustedes comparen, valga la redundancia, las diferencias que existen entre el derecho de petición, la acción de tutela y la queja, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos pues que precisar algunos conceptos sobre pues el derecho de petición, la acción de tutela y la queja, es decir, en qué consiste cada uno, en qué momento se puede emplear y digamos cuáles son esas condiciones que existen pues como para ejercerlo, ¿sí? Entonces vamos a empezar hablando del derecho de petición, que es un término que uno utiliza y escucha casi que en la cotidianidad, todo el tiempo, pase un derecho de petición, pase un derecho de petición. Entonces es importante precisar eso. ¿Qué es el derecho de petición? Es un mecanismo constitucional mediante el cual cualquier persona, cualquier ciudadano puede solicitar información o puede presentar solicitudes o exigir respuestas tanto a entidades públicas como privadas que presten servicios públicos, ¿sí? Eh, ¿En qué se basa, digamos, el derecho? En que todas las personas tenemos derecho a recibir información y a obtener una respuesta oportuna. Entonces, el derecho de petición tiene una base normativa, está escrita en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. ¿Cuándo y cómo se usa en el ámbito laboral el derecho de petición? Entonces, cualquier trabajador puede hacer uso del derecho de petición para solicitar información a sus empleadores, también para exigir explicaciones sobre decisiones laborales o para pedir intervención, digamos, de cualquier autoridad si se considera que el derecho está siendo vulnerado, ¿sí? Por ejemplo, un trabajador puede presentar un derecho de petición a su empleador solicitando que le expliquen por qué no le pagaron la prima de servicios, ¿sí? Y el empleador está obligado a responder en un plazo máximo de 15 días hábiles, ¿sí? Entonces allí ya empezamos a ver las diferencias que existen entre uno y otro, cuando hablemos ya, digamos, de la tutela. Eh, Acá, hablando precisamente de ella, la acción de tutela ya es un mecanismo de protección inmediata, pero esta es sobre los derechos fundamentales, ¿sí? Cuando uno considera que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados o están siendo amenazados por acción o por omisión de una entidad pública o de una entidad privada, ¿sí? Entonces, la acción de tutela permite obtener una respuesta rápida y acá ya es frente a un juez, ¿sí? Entonces digamos que es un mecanismo ya que va un paso más adelante que simplemente el derecho de petición. También está regulada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y se utiliza cuando un trabajador ve vulnerado un derecho fundamental, como por ejemplo, pues el derecho a la salud. ¿Qué característica es importante la tutela resaltar en este momento? Pues que es una acción rápida, ¿sí? Que el juez debe fallar en un plazo máximo de 10 días hábiles. El derecho de petición veíamos que eran 15 días. Entonces aquí ya empezamos, como la idea es que ustedes hagan un cuadro comparativo, ya digamos, los tiempos de respuesta son un factor pues de comparación. Hablamos también de la queja, que es el tercer derecho pues que ustedes tienen que comparar. La queja, pues es una manifestación puntualmente de inconformidad, por eso se habla de queja. La presenta un trabajador ante una autoridad laboral o ante una entidad de control, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere hacer una denuncia, ¿sí? Sobre una violación de sus derechos laborales o porque quiere denunciar alguna irregularidad. La queja también pertenece pues a la Constitución, tiene una base normativa que es la ley 734 del 2002,
y aparece en el Código Disciplinario Único. ¿Cuándo se debe utilizar la queja? ¿Sí? Cuando un empleador, recuerden que estamos hablando en el marco del derecho laboral, ¿no? Cuando un empleador está incumpliendo alguna normativa laboral, ¿sí? Por ejemplo, que un trabajador presente una queja directamente ante el Ministerio del Trabajo porque el empleador no lo ha afiliado a Seguridad Social. Entonces allí ya está presentando la queja ante el organismo de control. Entonces ustedes lo que van a presentar en esta evidencia, pues es un cuadro comparativo que debe tener una extensión máxima de 2 páginas. Lo van a presentar en formato JPG o en formato PDF y van a presentar algo como esto. Yo aquí les hice pues un ejemplo. Entonces aquí podemos ver los conceptos, ¿sí? Derecho de petición, acción de tutela, queja. Defino cada uno de los conceptos, en qué consiste, quién lo puede presentar, cuál es el plazo de respuesta de cada uno y cuál es el procedimiento. Es decir, qué se tiene que hacer para radicar cada uno de esos derechos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes con la tercera evidencia? No, profe, no. Listo. Bueno, digamos que hubiéramos podido dejar hasta aquí y explicar pues las otras 2 evidencias la próxima semana, pero en vista pues de que digamos todas las evidencias en el cronograma del curso aparecen con apertura del 10, pues yo prefiero de una vez, ya que estamos hablando del mismo tema y que todas las evidencias están relacionadas unas con otras, pues de una vez explicar las 2 que nos hacen falta para pues que ustedes de una vez empiecen a desarrollar las evidencias sin necesidad de que programemos otra sesión para explicar las últimas 2. Pues si fueran temas diferentes, pues digamos como para no saturarlos a ustedes con tanta información. Pero acá todas las evidencias están relacionadas unas con otras, entonces pues vamos a seguir. Bueno, la cuarta evidencia es un texto argumentativo. Yo creo que ustedes también de pronto estarán pensando pues que son muchas evidencias. En realidad, si ustedes miran el cronograma que aparece, son 12, pero pues en vista de que es poco el tiempo que hay, pues yo decidí eliminar la mitad de las evidencias y dejar pues como las que yo considero que les facilitan a ustedes más el proceso de aprendizaje, porque normalmente en otras fichas pues esta competencia se desarrolla más o menos en un mes y medio. Entonces, pues esa es la razón. Acá, en la evidencia 4, se va a desarrollar un texto argumentativo. Eh, Básicamente lo que ustedes van a hacer es, después de haber leído el mismo material que ya leyeron para las otras evidencias, van a escribir un texto argumentativo. Un texto argumentativo es un texto en el que uno argumenta, plantea unas ideas, ¿sí? No es un resumen, ni es un cuento, ni es un texto narrativo, sino un texto argumentativo, un ensayo o un texto crítico, en donde ustedes van a dar sus opiniones respecto a estos 3 temas que aparecen acá. ¿Cuál es la importancia pues, del derecho de asociación? ¿Cuál es la importancia del derecho a la huelga? O sea, son sus opiniones respecto a eso. O la otra es cuáles son los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Entonces ustedes van a escoger pues uno de esos 3 temas y sobre eso van a hacer el texto argumentativo. Sí, digamos que pues es de todas las actividades junto con la infografía, yo diría que la más corta. Entonces vamos a puntualizar también acá pues unos conceptos como para que ustedes tengan idea antes de enfrentarse pues al material de estudio. Entonces aquí hablamos de los derechos de asociación. Los derechos de asociación es ese derecho que tienen los trabajadores a unirse a un grupo, a un sindicato o a una organización con el fin de que ese grupo
pues defienda sus intereses laborales, ¿sí? Que puedan negociar mejores condiciones de trabajo y pues que puedan participar, digamos, en la toma de decisiones que los afectan. Cuando uno es contratista, digamos que no pertenece a ningún sindicato, pero cuando uno es de planta, casi que todas las empresas tienen estos sindicatos y ustedes como trabajadores pues tienen derecho a participar de ellos, ¿sí? El tema del derecho a asociación también está regulado en el artículo 38 de la Constitución Política, en el artículo 39 y en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿cómo se ejerce este derecho? Ustedes pueden formar parte, afiliarse a los sindicatos o a las federaciones. Por ejemplo, el SENA tiene como 3 sindicatos, Sindecena, Cetrasena, no recuerdo el nombre del otro. Los instructores que son de planta, no es mi caso, yo soy contratista, pues hacen parte, digamos, de esos sindicatos y al ser sindicalista, pues se tiene como una protección especial. El otro derecho, pues es el de la huelga. Aquí, pues no voy a repetir lo que ya había mencionado en la anterior evidencia. Ya hablamos, pues, de qué es ese derecho que se tiene, pues, como a hacer una pausa, un stop en en las actividades laborales con el objetivo, pues, de reclamar un arreglo, una negociación. Más bien, pues podemos mencionar los derechos del trabajo en el mundo moderno. Aquí pues es importante puntualizar unos temas como el de la precarización del empleo. Digamos que antiguamente uno veía que una persona entraba a una empresa y duraba 20, 30 años hasta que se pensionaba, se jubilaba. Ahora digamos que esa estabilidad laboral pues se ha perdido un poco con el tema de los contratos temporales y con la tercerización de los empleos. Sí, entonces ahorita la informalidad, digamos que se roba como el protagonismo en este tema del trabajo, ¿sí? Entonces las empresas contratan mucho, es bajo la figura de prestación de servicios y pues bajo esta figura a uno no tienen que pagarle seguridad social, no le dan vacaciones, no le dan cesantías, no le dan prima, nada de eso. Es importante pues ver esos desafíos que los trabajadores tenemos, digamos, en este nuevo mundo, ¿no? También existen, digamos, como un cambio y se dio más después de la pandemia, que es el tema de los trabajos híbridos. Entonces ya los puestos de trabajo también han cambiado, mucha gente trabaja desde casa, pero pues eso también representa unos desafíos a nivel legal, a nivel laboral. ¿Por qué? Porque si me detengo a pensar, yo trabajo desde mi casa, pero ¿quién me facilita los recursos? Un computador, internet, una silla ergonómica, un puesto de trabajo para evitar lesiones. Entonces, todo esto es un desafío a esos derechos del trabajo, digamos, en el mundo moderno. El tema del teletrabajo, el tema de la desigualdad de género, sí, son una cantidad de temas que aparecen, digamos, como en el tintero y sobre los cuales ustedes pues podrían reflexionar. Entonces acá lo que se va a desarrollar de parte de ustedes es un texto argumentativo. Como pueden ver, solamente es una página, es bastante corta la actividad, simplemente donde ustedes van a plantear pues sus opiniones frente a estos 3 temas que pueden escoger. ¿Dudas, preguntas, inquietudes con respecto al texto argumentativo? No, profe, ninguna. Listo. Entonces ahora, pues vamos a hablar ya de la última evidencia. Como el nombre lo indica, pues es una presentación, ¿sí? Una presentación en PowerPoint. Aquí ustedes van a relacionar los derechos colectivos con el tema, pues, de justicia social, el tema de la paz y el tema del medio ambiente. Entonces, se trabó la presentación. Listo. Entonces, lo mismo que la actividad 1, solo que lo que cambia, pues son los temas. Entonces, ustedes van a leer el componente formativo, que ya a estas alturas, pues lo deben tener completamente apropiado porque ya habrían desarrollado 4 actividades con el mismo material de formación y van a resolver unas preguntas, ¿sí? Las preguntas, pues son sencillas
cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales. Entonces ya vamos a ver en qué consiste eso. ¿Por qué ustedes consideran importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos? ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente? ¿La naturaleza tiene derechos? ¿Cuáles tiene y por qué? ¿Sí? ¿Y por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? ¿Por qué ser solidario facilita la construcción de la paz? ¿Y cuáles son las cualidades observables de las personas que contribuyen pues a la cultura de paz? Entonces ustedes lo que van a hacer es presentar en unas diapositivas la solución a estas preguntas que se están planteando en la parte de arriba. Entonces vamos a contextualizar algunos aspectos en cuanto al derecho al medio ambiente, em, los derechos de tercera generación y los derechos de los pueblos, como para que ustedes tengan también clara pues esa parte conceptual allí. Entonces, el material acá nos habla de los derechos de los pueblos y de la solidaridad, ¿sí? ¿Qué son esos derechos de los pueblos? Son unos derechos colectivos que son reconocidos a ciertos grupos humanos, por ejemplo, las comunidades indígenas, también a ciertas naciones, ¿sí? Y obviamente, pues estos derechos de los pueblos están más enfocados a las identidades culturales, a los temas del territorio, a los recursos naturales y obviamente pues al desarrollo sostenible. ¿Eso qué quiere decir? Pues no explotar un país y los recursos de un país de manera pues indiscriminada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los pueblos tienen derecho a una autonomía y a un autogobierno. Generalmente las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes se organizan según sus costumbres y tienen como unas leyes solo para ellos. eh, y pues el Estado en sí respeta eso. También tienen unos derechos como a un territorio, a unos recursos naturales, a una protección de sus tierras, a esa identidad cultural y pues como a definir ese propio modelo de crecimiento económico y social. Hay unas entidades pues territoriales, ¿sí? Que son como unas unidades políticas y también administrativas que están dentro de los países y que tienen una autonomía también en la gestión de esos recursos y ese gobierno como local, ¿sí? Entonces, ellos también se encargan de regular esos derechos de los pueblos. Entonces, existen las gobernaciones, existen las alcaldías, existen los consejos, los territorios indígenas, existen pues como unas áreas metropolitanas y obviamente estas entidades territoriales pues pueden tomar decisiones sobre presupuestos, sobre normas generales y sobre el impacto que tienen, digamos, las comunidades que viven dentro de ese territorio. Es otro concepto pues que también se debe tener claro. Eh, Hay un elemento también que se debe mencionar acá, que es el activismo territorial judicial, que es esa participación, pues que tienen ciertas comunidades y que tienen ciertas organizaciones en la defensa de los derechos de un territorio, ¿sí? Entonces, generalmente, este activismo casi siempre va, o en la modernidad va, a la protección del medio ambiente, de los animales, de la naturaleza, de los servicios básicos. Aquí también pues podemos mencionar la soberanía alimentaria y demás, ¿sí? Entonces hay unos ciertos movimientos sociales, hay protestas, hay manifestaciones y también hay unas acciones legales que estos grupos emprenden cuando consideran que esos derechos que tiene la naturaleza o el medio ambiente pues están siendo vulnerados. Y finalmente, para hablar de otro concepto importante acá, que son los derechos de tercera generación, digamos, son derechos que van mucho más allá de lo individual y lo que hacen es que buscan como un bienestar colectivo, ¿sí? Es decir, buscan proteger como a la humanidad en todo el conjunto. Entonces, vamos más enfocados aquí a la cooperación internacional,
digamos, a lo que hace la ONU, velar, digamos, por la paz, por el medio ambiente, por el patrimonio cultural de los países y pues obviamente todo esto en el marco de un desarrollo sostenible. Es decir, que lo que se busca es como velar por el futuro de las próximas generaciones, entonces que tengan un medio ambiente pues óptimo, el tema de la contaminación, del calentamiento global y bueno, en fin, otros temas que aparecen allí. Entonces acá, ¿cuál es la evidencia que ustedes van a entregar? Van a hacer una presentación, la pueden hacer en PowerPoint o la pueden hacer en cualquier otra herramienta. Esa presentación debe tener una estructura que es un título, la introducción, las respuestas a las preguntas que se plantean, la guía, la conclusión y la bibliografía. Pero no van a subir, por ejemplo, si lo hacen en PowerPoint, no suban la evidencia en PowerPoint porque Sayuna no lo deja juntar y va a ser complicado. Entonces lo que hacen es que lo exportan a PDF y lo cargan en ese formato. Y obviamente pues acá no hay extensión de cuántas diapositivas salgan. Eso depende de lo que ustedes pues desarrollen. Y acá, lo que decía hace un momentico el compañero, de cómo cargar las evidencias. Entonces acá recuerden que esta competencia está enmarcada en la fase de evaluación. Después van a actividad de proyecto 9, guía de aprendizaje 11. Aquí en esta guía pues están explicadas las actividades. Hago la salvedad, ustedes van a encontrar allí 12 evidencias. Repito, yo de esas 12 seleccioné 5 porque me parece que por el tiempo que ustedes tienen, porque pues ya están terminando, es muy pesado desarrollar esas 12 evidencias en 2 semanas, prácticamente una por día, y pues entiendo que pues no es justo con ustedes y pues esa es la razón por la que seleccioné solo la mitad de las evidencias, menos de la mitad. Entonces van acá, guía de aprendizaje, allí buscan las evidencias que yo acabo de explicar. Yo, sin embargo, pues les voy a compartir la grabación de esta sesión por si ustedes consideran necesario retomarla. Aquí encuentran el material de formación, que es Derechos Fundamentales de los Trabajadores, y acá, debajo de la actividad de aprendizaje 11, van a encontrar las evidencias. Miren, taller, entonces ahí cargan el taller, acá abren la 2, ahí está la infografía, acá en la 3 cargan el texto argumentativo y en la 4 cargan la presentación. Eso, digamos que a grandes rasgos, pues son las evidencias que ustedes deben desarrollar en esta competencia. Eh, no sé si de pronto hay dudas, inquietudes, está todo claro. Nos quedan 10 minutos pues para resolver inquietudes en caso de que las haya. Los Yo, escucho. yo tengo una duda. ¿Sí? Imagino que a la sesión psicológica, pues a la grabación tendremos acceso, pero tendremos acceso a esa presentación donde se ven las actividades, o sea, la que acaba de usar. Pues digamos que esa es mi presentación, o sea, esa presentación es mía, pues yo la utilizo pues para explicar la guía. Si ustedes, pues digamos que allí está explicado lo que ustedes van a encontrar en el material de estudio, solo que yo pues lo resumo y visualmente se los presento de una manera condensada. Si ustedes consideran necesario tener la presentación, pues yo se las puedo hacer llegar. Ah, bueno, está bien. De hecho, acá aprovechemos este momentico y se las puedo compartir por el chat. Eh, Listo, ya se las voy a compartir para que la tengan de una vez.
Ya me está juntando, se las voy a hacer llegar por acá. Sí les llegó, pueden descargarla. A mí todavía no. A mí tampoco aún. No aparece. Ya me aparece como enviada. ¿Sí? ¿Les llegó? Hola, sí, Sí, la vemos ya, ahí en el Ya está en chat. el chat. Ya está ahí. Listo. Entonces ahí ya la tienen y ahí la pueden Sí. descargar para que ustedes se guíen. Listo, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, aparte Profe, una pregunta. de la sugerencia de la presentación, ¿hay alguna otra duda? Profe, ¿me escuchas? Sí, sí, Edwin, adelante. Yo no la puedo descargar, profe. Lo que pasa es que estoy conectado desde el celular, desde el corporativo. No me permitió ingresar a Teams desde mi cuenta personal y esto tiene acceso bloqueado a información externa. No la puedo ver. ¿Ustedes de pronto internamente tienen algún grupo donde se la puedan compartir? Los que ya la tienen, que de pronto se la compartan. Sí, está el grupo de AXO. Listo, entonces como ya la tienen allí, pues para que la compartan ahí, para que les llegue a todos los aprendices que no la puedan descargar, digamos, aquí por Teams. Para, por ejemplo, el caso de Eddie. Vale, profe, muchas gracias. Vale. Dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, pues entonces asumo que no las hay. Recuerden la importancia de las fechas. Todas las actividades ya están habilitadas y pues hasta el 23 va a estar disponible la plataforma para que realicen las entregas. Como ustedes ya están terminando, pues muy puntuales con eso para que no vayan a tener inconvenientes pues a la hora de recibir la calificación y pues que eso les vaya a retrasar de pronto algún proceso. Reitero nuevamente mi agradecimiento pues por haber acudido a la invitación. Fue un placer pues acompañarlos el día de hoy en la socialización de las actividades. Pues cualquier duda o inquietud que tengan en el desarrollo de las mismas, ya saben que me pueden escribir por la mensajería interna Desayuna, yo estoy pendiente, o si no, pues también a mi correo electrónico. Mañana a primera hora les estaré publicando en la plataforma pues esta sesión grabada para que ustedes también tengan acceso nuevamente a lo que aquí se socializó. Les deseo una feliz noche, un feliz resto de semana y muchos éxitos en la elaboración de estas evidencias. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, instructor, igualmente. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Que estén muy bien.